Hola Nati. Hola, buen día. Hola, buen día. Ahora sí, hola, buen día, sin eco. Buen día, compás. ¿Cómo? Lo hago. Sí, todo junto con esto. Esto. Todo. Acá podés marcar más de chiquitito. Buen día. Hola, Clarisa, buen día. Buen día. Alguien está haciendo la tarea. Yo también estoy haciendo una sopa de letras para mi hija. Hola, buen día a todos. ¿Me escuchan? Hola, Mariela. ¿Cómo andan? Muy bien. Me alegro, Ali. Hola, buenos días a todas, compañeras. Hola, buenos días, Lu. Hola, Lu. Hola, Janina. Hola, Ludmila. Hola, Marta. Hola, Carla. Hola, Natalia. Buen Claudia, día, Julia, todas. Hola. Adriana, Hola a todos. Mariela, Lorena, otra Mariela, Marcela, Ate Mar del Plata, Lucía, Hernán Molina, que no debe ser Hernán Molina. Soy yo, Micaela sí. Lourdes, Sí, Aileen sí. Peironi. Buenas. Bueno, no repito por acá porque veo que hay otra pantalla, pero creo que son algunas mismas personas. Cierro micrófono.
Bueno, si ya estamos, podemos ir arrancando, si les parece. Buenos días a todas, a todes. Soy Janina Cobos de la Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias de la Salud y Trabajo Social de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Me acompañan Ludmila Ascue y Natalia Quiroga, también compañeras de la Secretaría. Como parte de la organización nos acompañan también Claudia Rey, Hernán Molina y las compañeras de ATE. Bueno, bienvenidas a todas a este tercer encuentro del ciclo Diálogos sobre Género, Trabajo y Cuidados. Hoy nos acompañan como invitadas Carla Civecchi, Marta Ferrari y Natalia Zarza, que ya les vamos a estar dando la palabra. Julia Rigueiro también nos acompaña para saludar hoy. Así que, bueno, vamos a empezar dándole la palabra, si les parece, a Claudia Rey, que nos va a saludar por la coorganización, y después vamos a charlar algunas cuestiones metodológicas antes de presentar a las compañeras. Perdón, me había quedado sin audio, Yani, no sé si me cediste la palabra. Bueno, perdón, Sí. las cosas que trae la virtualidad. No, nosotras, bueno, desde ATE, también como formando parte de la organización de esta actividad, agradecer a las compañeras que se suman y participan, entendiendo que, bueno, esto de lo que es la organización popular ha sido un sostén muy importante y muy fuerte en lo que son las tareas de cuidado. Lo mismo, bueno, que la intervención de Carla, indudablemente, para nosotras es sumamente importante, nos nutre y nos aporta un montón de conocimiento que entendemos que en el desarrollo de nuestro día a día nos mejora, y bueno, que como siempre decimos, que esto sea también un camino de poder generarnos políticas públicas para poder compartir lo que son estas tareas de cuidado y que no todo recaiga siempre entre nosotras. Así que bueno, bienvenidas y muchas gracias. Gracias, Claudia. Nos acompaña también Clarisa Gambera. Ella es directora del Departamento de Género y Diversidad de ATE a nivel nacional. Clarisa, no sé si querés saludar. Clarisa también es parte de la organización de este ciclo. No, bueno, darles la bienvenida, saludar a las compas de Mar del Plata y decirle que, bueno, este es el tercero, que son muy ricos los encuentros como instancia de formación y de encuentro, sobre todo cuando circula la palabra, así que muchísimas gracias por esta experiencia. Muchas gracias, Clarisa. Bueno, les vamos a pedir, como en cada uno de los encuentros, que por favor tengan los micrófonos silenciados. Luego de la intervención de cada una de las compañeras, vamos a dar lugar a un espacio de consultas, preguntas, aportes, para que todos podamos participar. Así que, bueno, si les parece, vamos a ir empezando. También pueden presentarse por el chat, como también les comentamos en cada uno de los encuentros, y dejamos su contacto para quienes después quieran obtener los certificados. Bueno, Julia, ¿querés que empecemos con vos? Saludando. Bienvenida, Julia, gracias por estar. Ahí va, gracias a ustedes, buen día para todas y todos. Solamente es un saludo, una felicitación y me alegra verlas y estar acá. No pude escuchar los otros encuentros, así que estoy bastante contenta y expectante. Celebrar la noticia de la madrugada del cupo laboral trans para también pensar en este encuentro está bueno. Y bueno, en particular también dejarles el saludo de María Rosa Martínez, que después ya seguramente cuando tome la palabra Marta Ferrari va a comentar, pero la compañera diputada nacional está ahora por entrar a comisión de la Cámara con temas de acción social y salud, así que se excusó de poder estar hoy. Y lo que sí, contarles que sobre todo con el trabajo en comisiones, ella en general siempre está intentando un plus más de derechos para la
la valorización y el reconocimiento, no solo en términos simbólicos, sino también monetarios y de derechos laborales para los trabajos de cuidado. Así que me parece que en general hay muchas y muchos trabajando en esta senda en estos tiempos, así que bien por eso. Bueno, felicitaciones y aquí estaré escuchando. Gracias, Juli, por estar. Muy importante estos lazos que vamos generando entre distintas compañeras que hace muchos años nos conocemos y caminamos el feminismo. Quiero destacar además que Juli es quien nos hizo el contacto con varias de las compañeras de espacios populares que se dedican a crear redes comunitarias de cuidados, así que bueno, gracias a Juli y a todas las compañeras. Bueno, si les parece entonces presentamos ahora a Carla Civechi. Bueno, Carla, como muchas la conocerán, es una referencia importante a la hora de hablar estas temáticas con sus producciones académicas que nos ayudan a pensar más esta cuestión de la que vamos a estar charlando hoy. Carla es socióloga, es magíster en políticas sociales y doctora en ciencias sociales, es docente e investigadora, en particular en estudios de género, cuidado y políticas sociales. Carla, bienvenida y un gusto para nosotras que puedas compartir este espacio hoy acá. Hola, buen día. ¿Se escucha bien? Sí. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Buenos días a todos, a todas. Quería felicitar la iniciativa de estos ciclos de diálogo y que precisamente el tema de los cuidados comunitarios, las redes de cuidados comunitarias tengan un lugar específico, ¿no? Que le da cierta entidad y eso lo celebro. Felicitaciones a, Janina y el equipo de la Secretaría de Extensión de la Universidad de Mar del Plata y también a las compañeras y compañeros de ATE por la organización. Bueno, si les parece, yo como un poco lo que le había comentado a Janina, del lugar que voy a hablar es desde el lugar de trabajos de investigación y de enseñanza que realizo hace tiempo, para pensar algunas cuestiones que me parece que son importantes poner en la mesa en relación con los cuidados comunitarios, pensándolos precisamente también en este contexto de la ASPO-COVID que nos está atravesando y que nos moviliza tanto en tantas aristas, ¿no? Que rompe nuestra cotidianeidad y que nos trae nuevos problemas para pensar de manera colectiva. Cuando empecé a trabajar el tema de la oferta de cuidado comunitaria, me parecía que era un tema sumamente interesante porque es precisamente un lugar desde donde uno puede ver redes de cuidado, formas de trabajo colectivo entre mujeres, relaciones de amistad, de solidaridad, políticas, de vecindad. Y también uno puede ver los vectores de desigualdad social y los vectores de género, ¿no? Cuando hablamos de la oferta comunitaria de cuidado, estamos hablando de un actor que es precisamente el espacio comunitario que ocupa un lugar clave en la organización social del cuidado. Uno puede pensar, ¿no? Como muchas autoras lo han nombrado, un diamante de cuidado donde están las familias, donde están los estados, nacionales, provinciales, locales, donde también encontramos el mercado y en las sociedades de América Latina, caracterizadas por profundas desigualdades, el espacio comunitario es un proveedor de cuidado y de relaciones que es central, ¿no? Que no podríamos pasarlo por alto en el análisis y en la configuración de esta organización social del cuidado. Pero cuando hablamos del espacio comunitario, estamos hablando de un espacio muy heterogéneo en relación con los tipos de organizaciones. Encontramos organizaciones de la sociedad civil, organizaciones religiosas, organizaciones dependientes de movimientos sociales de distinto tipo, ¿no? Movimientos de inquilinos, movimientos de trabajadores desocupados, jardines comunitarios independientes o algunos articulados en la forma de red. Digamos, estamos hablando de un actor muy heterogéneo, tanto en sus prácticas, tanto en los servicios que prestan, ¿no? El tipo de servicios que... ¿Se escucha bien?
¿Sí? Bien. Estaba hablando de la alta heterogeneidad, también en relación con el tipo de prestación que presta, también con el grado de institucionalización que han alcanzado, ¿no? Muchos, uno podría pensar hasta experiencias que han logrado reconocimiento oficial, que han logrado tener recursos, y también en relación con sus redefiniciones identitarias, ¿no? Son diversas en relaciones con sus creencias, sus posiciones, precisamente porque es un mapa muy heterogéneo. Seguramente después las compañeras comentarán las experiencias, que siempre es bien interesante escuchar, porque a través de un caso en particular uno puede ver todos estos elementos, cómo se van configurando. ¿Qué podemos pensar en relación con este escenario de la pandemia y lo que podrá ser el escenario pospandemia, ¿no? ¿Qué novedades nos da este nuevo contexto? A mí me gusta una definición de cuidados de John Tronto, que habla de que siempre los cuidados son muy complejos, que cuando hablamos de cuidado tenemos que pensar que los cuidados requieren preocupación, requieren hacerse cargo, requiere suministrar cuidados y también un aspecto que tiene que ver con recibir cuidados. Esta mirada de los cuidados no esencialistas, donde no estamos adjudicando un modelo de cuidado o un valor moral al buen cuidado, que muchas veces tiene miradas muy androcéntricas o muy clase media céntricas, ¿no? Porque es interesante para pensar los cuidados comunitarios, porque nos permite tener miradas no esencialistas acerca de cómo cada organización y las mujeres que allí se desenvuelven prestan y reciben y realizan actividades de cuidado, que muchas veces están asociadas a sus posiciones ideológicas, a sus experiencias, por ejemplo, vinculadas con las migraciones, o con distintos aspectos que hace a sus identidades. Y eso me parece que es central, ¿no? Porque siempre cuando hablamos de organizaciones sociales dedicadas al cuidado, vemos que las mujeres ocupan un lugar muy protagónico en todas las posiciones que estén vinculadas al cuidado. Son referentas, son líderes, son cuidadoras, son educadoras populares, muchas veces asisten, ocupan este lugar, digamos, de organización de las precondiciones para que ese cuidado pueda efectuarse. Son cocineras, asistentes, auxiliares. Uno puede ver una diversidad de roles, pero que hay una característica que es central, que es que en la gran mayoría de los casos está llevada, liderada, sostenida por mujeres, por mujeres y en su gran mayoría por mujeres de los sectores populares, ¿no? Y yo para comentar un poco, volviendo a esta pregunta de, bueno, ¿cómo podemos pensar la complejidad de los cuidados comunitarios en un escenario pospandemia? Voy a tomar como 3 aspectos que generalmente están muy vinculados con los cuidados y que las organizaciones territoriales ocupan un lugar central. Una de ellas es el tema del cuidado y el vínculo con lo alimentario. Esto se ha trabajado. Hay investigaciones que muestran y las mismas experiencias y el conocimiento que circula de que las organizaciones comunitarias ocupan un lugar clave a la hora de organizar menúes, organizar comedores, bolsones, administrar dietas, planificar, preparar las gestiones vinculadas a lo alimentario. Sabemos que en escenarios de crisis las organizaciones ocuparon lugares centrales, ¿no? Podríamos pensar la hiperinflación del año 89 en nuestro país, la crisis del 2001-2002. Bueno, este escenario nuevamente pone sobre la mesa, valga la metáfora, la importancia de lo alimentario y de las organizaciones, ¿no? Mucho más complejizado, ¿no? Porque realmente son actividades muy sofisticadas en relación con el tiempo, la gestión, el trabajo, la organización, que tienen que llevar adelante en un contexto como el actual, ¿no? Donde hay
pensamos la situación en la cual están llevando, donde no siempre las medidas de higiene son las mejores, donde son contextos de falta de infraestructura, donde seguramente muchas organizaciones van armando tandas para poder satisfacer estas necesidades alimentarias en función de horarios, o pequeños grupos para que no se produzcan aglomeraciones. Todo el cumplimiento de protocolo de medidas de la ASPO hace que necesariamente este trabajo sea mucho más complejo y recargue mucho más a las organizaciones, también porque hay una mayor demanda. Eso es en un primer punto, ¿no? El segundo que me interesaría destacar es que las organizaciones y el cuidado comunitario también se vinculan muy íntimamente con el sistema educativo. Porque muchas veces lo que realmente realizan es precisamente por la falta de infraestructura de educación pública, de gestión estatal, y para las familias que no pueden acceder a esto, las ofertas comunitarias brindan una posibilidad importantísima, sobre todo para los primeros años de vida, para la primera infancia, desde una concepción muy renovada acerca de que el cuidado de los niños y las niñas no tiene por qué suceder en la soledad de los hogares y de la familia, sino que el espacio comunitario brinda un montón de relaciones que son muy importantes para los procesos de socialización de estos niños y niñas. Y ahí el espacio comunitario también brinda un puente interesante para que después poder que estos niños, niñas, ingresen al sistema educativo, entre comillas, formal. En tiempo de suspensión de la presencialidad de las escuelas, las organizaciones comunitarias también brindan muchísimo acompañamiento en relación con estos temas, ¿no? Y en los barrios, en los asentamientos y en las villas también brindan un montón de ayuda en relación con pensar espacios de esparcimiento, de recreación, para evitar situaciones de hacinamiento en los hogares, y acá ocupa otro lugar fundamental en esta tarea. Y el tercer aspecto que quería destacar en esta intervención, que tal vez es menos mirado, tal vez es menos trabajado, porque no se vincula con lo sectorial, no se vincula necesariamente con la educación y la salud, que es una manera clásica de la cual estudiamos los que venimos del campo de la política social, que tiene que ver con el trabajo de gestión que realizan las mujeres en las organizaciones territoriales. Y ese aspecto es crucial, ¿no? Porque las mujeres y las organizaciones, en particular, no únicamente, pero quienes las lideran o son sus referentas, gestionan un montón de elementos que son claves: conseguir un turno, conseguir una vacante, acompañar a las necesidades de las familias, digamos, con los efectores del barrio, acompañar a hacer una denuncia entre violencia familiar, y en este caso cumplir un protocolo, hacer seguimientos. O sea, es algo de lo que en algunos trabajos yo llamé que es como recrear situaciones de autoridad estatal casi, ¿no? Como poder llevar un mensaje clave a su comunidad y vincular el Estado con las poblaciones, ¿sí? Y son un lazo, un vínculo central en relación con cómo la política social y la política pública se encarna en los territorios, ¿sí? Eso también me parece como sumamente importante para tener en cuenta. Luego, bueno, quería mencionar, como para ir ya cerrando, que estos tres elementos, digamos, estos tres aspectos, en la práctica se dan de manera sumamente indivisible, ¿no? En la observación, las mujeres preparan una olla, atienden el teléfono, sostienen, miran el protocolo. Esto se da en la práctica, pero a los fines de poder analizarlas de un poquitito más detenidamente, me parece que es interesante pensar el lugar de ellas en estos elementos, y particularmente en el lugar de mediación permanente que estas organizaciones hacen entre los estados y las poblaciones, donde el lugar de las mujeres es clave para entenderla, ¿no? Y que lamentablemente no siempre es reconocido, valorizado, y mucho menos es jerarquizado.
Yo en algunos trabajos y otras compañeras y colegas que han trabajado el tema de los cuidados comunitarios, coincidimos que en el núcleo de las experiencias de las mujeres, las expectativas de capacitación y de formación son centrales. Y que nos parece que es un punto importantísimo para seguir trabajando. De alguna manera, sabemos que recientemente se ha propuesto una mesa interministerial de políticas de cuidado integrada, y que creemos que puede ser un primer paso para hablar cuestiones que son sumamente importantes, ¿no? Porque de alguna manera, cuando uno mira con alegría, cuando ve estos documentos, por ahora son letras, ya pronto serán, si todo está bien, política pública, se encarnará en materia de política. Es interesante ya ver cómo se produce un diálogo con los espacios de conocimiento, con los espacios académicos, y cómo en estos documentos aparecen cuestiones que desde el ámbito, de distintos ámbitos, de distintos actores, académicos, políticos, feministas, sindical, aparecen plasmados. Entonces es como un elemento para celebrar. A mí me gustaría, para cerrar, marcar 2 o 3 cuestiones a la luz de esta iniciativa y en este contexto de la pandemia. El primero que me parece central, y lo voy a tomar de la letra del documento, es la idea de debatir federalmente y construir consensos sobre el tema para el diseño de un plan de acción intermedio con miras a un sistema federal del cuidado. Ese tema me parece clave en diversos aspectos. Perdón, ¿no? El primero, porque me parece que hay muchos actores que tienen que estar presentes. Obviamente que estoy pensando en los actores políticos, por supuesto sindicales, pero también en el campo del espacio comunitario. Porque, volviendo al comienzo de mi exposición, es un campo muy heterogéneo, donde las miradas acerca de los cuidados son diversas, y me parece que es importante tener esta pluralidad de actores, ¿no? Y de esta idea de debatir de manera federal. Creo que de alguna manera estas iniciativas, la otra vez lo comentaba, están presentes en distintos países de América Latina. Tal vez Uruguay fue pionero con el tema de los sistemas nacionales de cuidado. Cada país adopta y le da forma a estos sistemas o pactos sociales o mesas interministeriales de acuerdo a sus tradiciones políticas, sociales. Sabemos que Argentina es un país excepcional en varios aspectos. Una de ellas es por el actor sindical, que nos diferencia de muchos de otros países de América Latina. El espacio comunitario también tiene características muy particulares, y esto nos parece que es central a la hora de pensar los actores que deben sentarse a esa mesa. El otro aspecto que me parece importante es el tema de la capacitación y la jerarquización de la tarea, que de alguna manera en el documento también aparece en el espíritu de la letra de esta iniciativa, cuando se habla de profesionalización de la tarea, la acreditación de estos saberes y generación y regulación del empleo en dicho ámbito. Tal vez las compañeras tomen un poco este tema. Hay muchos saberes en el espacio comunitario, saberes que son generados desde los territorios y que con el paso del tiempo muchas mujeres y muchas organizaciones han generado distintas iniciativas de capacitación también para acreditar estos saberes, que es algo fundamental para que no se devalúe el cuidado, el saber en relación con los cuidados. Que no se devalúen lamentablemente por un sistema como las sociedades actuales, modernas, capitalistas, que requieren de la acreditación de estos saberes, ¿no? De que saber cuidar es un saber también tan sofisticado como otros que se realizan en distintos espacios. Ese también me parece que es un elemento sumamente importante en relación con esto, pero porque particularmente, y con esto ya cierro,
para escuchar a las compañeras. Creo que por un lado nos da dos elementos muy favorables. Uno es la posibilidad de que las mujeres que realizan este trabajo de cuidado comunitario y que lideran estos espacios desde hace largos años puedan ver mejorada su situación. Y por otro lado, porque es la otra cara de la moneda, digamos. Si las mujeres que cuidan están en una mejor situación, con mayor reconocimiento, jerarquización, reconocimiento económico, indefectiblemente el cuidado que van a poder proveer, el tipo de servicio, el tipo de atención va a mejorar. Y solamente en el campo de la política pública se puede ver esta mejora interviniendo desde el Estado, obviamente, bueno, una iniciativa nacional, pero respetando nuestra tradición federal y cómo cada estado provincial y local puede también implementar iniciativas. Eso es bien interesante cuando uno ve en una organización, a veces una organización muy pequeña tiene relaciones paralelas con un estado local, provincial y nacional al mismo tiempo, recibiendo subsidios, capacitaciones, recursos. Por eso decimos que es una actividad de gestión compleja, donde los estados intervienen de manera convergente y al mismo tiempo. Bueno, con esto yo cierro, era para compartir un poco las líneas que me parecen que son importantes, insisto, poner sobre la mesa y a la luz de estas iniciativas, y pensarlas en este contexto de pandemia que tanto nos ha afectado a nivel mundial y a nivel local. Bueno, les agradezco un montón la escucha y quedo atenta a cualquier otro diálogo que se genere. Muchas gracias, Carla. Vamos a retomar seguramente después muchas de las reflexiones que nos dejó. Entonces, hay ya algunas en el chat, algunas consultas para Carla, pero bueno, si les parece, además de dejar las reflexiones por ahí, vamos a poder tomar la palabra después al final. Y algunas de las cuestiones que comentabas en relación al documento interministerial los vamos a poder estar compartiendo seguro el viernes que viene, que nos va a acompañar Iris Pesarini del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad de Nación, específicamente ella integra la Dirección de Cuidados. Así que bueno, gracias y es muy pertinente también para dialogar con el encuentro que sigue. Bueno, ahora le vamos a dar la palabra a Marta Ferrari, que no sé si está por ahí, no la veo. Marta. Acá estoy. Marta es compañera de la cooperativa Las Decididas y va a estar comentando además también la experiencia del Jardín Arrorró. Muy importante para nosotras que estén las voces de compañeras como Marta, como Natalia, son centrales para pensar en conjunto con las universidades cada una de las problemáticas que tenemos las mujeres y las diversidades. Y bueno, ustedes sostienen un trabajo muy importante que bueno, en particular en este momento, en esta coyuntura tan difícil, nos emociona y sostiene los cuidados de todo el barrio, como decía Carla, así que muy contentas que nos acompañen tanto Marta como Natalia. Así que Marta, si querés, adelante. Listo, sí. Bueno, buenos días para todas, todos y todes. Una alegría poder compartir. Yo estaba enemistada con la cuestión tecnológica, me vengo a dar cuenta de cuánta cercanía nos puede dar esto, así que agradecida por la invitación, y lo importante a rescatar es no lo personal de cada una, sino como un colectivo es capaz de organizarse. Nosotras, la experiencia de este Jardín Arrorró, que es la que queríamos contar, tiene que ver que en el año 88, como la política se mezcla, en el 88 una titularización masiva y me toca elegir por primera vez ser titular como maestra jardinera en el Jardín de Infantes 923 de Lomas de Zamora. Y esa experiencia de ser primera vez titular, que te da una continuidad en el trabajo, un arraigo en la comunidad, me permitió conocer a la compañera que fue motor de todo esto, que es María Rosa Martínez, que como decía Julia,
este momento no nos puede acompañar, pero va a estar presente en todo porque fue la posibilidad de insertarnos realmente. La comunidad fue la que armó ese jardín, la que pidió, la que dio origen a que hubiera en el barrio una escuela primaria, un jardín de infantes, una escuela secundaria, y María Rosa era motor de todo eso. Fue motor también de tener una unidad sanitaria en el barrio y de capacitar a las compañeras en lo que ya llamaban en ese momento educadoras sanitarias, que hacían un trabajo espectacular, recorriendo las casas, viendo con peso y haya cómo estaban esos niños, esas niñas. Era un año, como bien decía la compañera Carla, difícil, fueron años difíciles. Y en los 90, que tuvimos, para que las compañeras más jóvenes sepan, los años 90 fueron como estos 4 años terribles de macrismo, donde los varones perdían sus trabajos terriblemente, donde se cerraban fábricas y donde lo que veíamos con las compañeras era las que parábamos la olla, por decirlo en simples palabras, éramos las mujeres. Y a eso le sumaba el tema de los cuidados y cómo, ahora lo vemos más claro, es el patriarcado, el que hacía que aquel varón sufriera tanto esa pérdida de trabajo, porque su lugar es el de el proveedor. El patriarcado le ha puesto en la cabeza que él debe sostener, y fueron años terribles de suicidios de muchos varones, porque se cerraron frigoríficos que había en la zona, se cerraron curtiembres donde trabajaban muchos de ellos, y entonces las mujeres que veníamos de siempre hacer ese trabajo silencioso, ¿no? De sostener familia, de que ese varón pudiera ir a trabajar sin estar pensando qué va a comer después, porque eso lo solucionaba la mujer en la casa. Y esas mujeres iban sufriendo también violencias, porque claro, el varón no encontraba su lugar, él no estaba preparado para cumplir esa función de cuidado, porque debía salir a trabajar, la que más fácilmente encontraba salida al trabajo, y todo lo que eso significaba. Y María Rosa fue capaz en el momento de encontrarle vuelta a una mirada integral. Desde ahora nos damos cuenta, feminismo, pero nosotras en el momento lo veíamos más como cómo organizarse, cómo organizar el barrio, esas tristezas, esas angustias, cómo convertirlas en la cuestión común, en salir juntas, en estar juntas en distintos ámbitos, sea el que tenía que ver con esto que les hablaba del peso y talla, hasta juntarnos para conversar en cómo organizarnos y hacer la feria comunitaria que teníamos en el barrio, cómo hacer emprendimientos. En aquel momento existía el Banco Popular de la Buena Fe, era lo único que se acercaba un poco a lo que ahora serían los microcréditos, y bueno, cómo darles impulso desde una pequeña ayuda económica y desde una mirada integral organizarlas en distintas producciones. Bueno, eso dio origen a que nos diéramos cuenta también, entre todas, que había que tener un espacio donde en el momento que yo trabajo, estar tranquila de que hay un otro, una otra, porque en general somos nosotras también, como bien decía Carla, que pudiera atender a estos niños, a estas niñas, y cómo conseguirlo. En ese momento fue muy importante esta inquietud constante de Mari y el apañamiento de la Fundación de Organizaciones Comunitarias, la FOC, que tramitaron para tener una casa, para poder esto de gestionar distintas ayudas económicas. En el momento era, como les dije, época de
de poco recurso por parte del Estado nacional, provincial y municipal, que les diría nada, y lo que se tramitaban eran ayudas desde las embajadas, con distintos proyectos para poder sostener desde lo alimentario, desde lo educativo y desde lo más de gestión administrativa. Sucedió que nosotras desde el jardín de infantes, que por suerte estábamos 2 cuadras, podíamos acompañar a esas madres cuidadoras, le llamaban las chicas, en lo que era formación desde lo académico para que ese cuidado tuviera un contenido educativo, para ir viendo cómo mejorábamos las prácticas de crianza y cómo mejoramos, porque uno no llega inocente ni a la docencia ni al cuidado, llega con una historia, y a veces esa historia nos hace repetir malas prácticas. Entonces, cómo ir viendo cuáles eran las mejores formas, las mejores maneras de estar, cómo ese amor que había que tener presente en todo momento, desde que el niño o niña llegaba, cómo recibir a esa familia, cómo tramitar bien esto de la mamá que lo va a dejar y no está muy convencida, cómo ver de qué manera se ayudaba a que no era un desprendimiento y me desentiendo, era un momento en que la mamá necesitaba que esa niña, ese niño quedara bajo el cuidado de otras y otros. Y también generar la confianza, que es importantísima en estos casos, porque estamos hablando de niñas y niños pequeños. En ese momento recibía a Rorró niñas y niños desde los 45 días hasta los 3 años. Ahí surgió el otro problema, porque estas niñas y niños tenían otros hermanos y hermanas que estaban por fuera de esas edades. Lo que no conté por ahí, y es importante de ver, que esta cuestión de María Rosa de ampliar siempre la base de sustentación y la organización comunitaria, hizo que para elegir el nombre hubiera distintos planteos, desde los adultos y adultas de la comunidad, desde la sala que estaba también en contacto, esas redes que siempre armó dentro de los barrios, ese mapeo de con quién contar, hacía posible que cada uno propusiera nombres. Y yo le contaba cuando pude hablar con Yani que el nombre que ganó, que fue Arro, es el nombre que ha propuesto niños y niñas de esa comunidad, y fue maravilloso. Una votación y ganó ampliamente el nombre Arro y quedó adoptado. Y hoy tienen continuidad porque Mari, pese a haber cambiado de distintos lugares de funciones, siempre acompañó y siempre estuvo cerca, y sabemos que las compañeras lo sostienen, han hecho un trabajo que algún día por ahí podemos convocarlas para que hablen de esa continuidad. Dentro de esto que íbamos transitando, sucedió también que esta terrible época, en estos últimos 4 años tan terribles, lo que nosotras hicimos fue aprovechar esa cuestión que había planteado el nefasto gobierno macrista con respecto a la destrucción de cooperativas, que lo hizo bastante bien, buscarle, ya que debían capacitarse, buscar la manera de hacer esas capacitaciones tal como decía Carla, gestionando con universidades, con el Ministerio Público, con las defensoras, para que las compañeras se capacitaran en todo lo que tenía que ver con cuidados. Específicamente las decididas se formó desde las compañeras que venían trabajando el tema de acompañamiento de mujeres en situaciones de violencias. Nuestra idea ha sido siempre que la denuncia no era lo más
importante, que lo más importante, las redes que podemos armar para sostener a esta compañera y acompañarla en la medida que esa compañera pueda ir haciendo acciones para salirse, para irse, para correrse de esa violencia. Y bueno, en eso estamos ahora, en seguir estando juntas, aunque sea actualmente, en acompañar en aquellos casos que haya que acompañar y en estar atentas siempre. Nosotras decimos que es imposible que lo político no esté y Mari, por suerte, en este rol de diputada nacional, presentó un montón de proyectos. Una parte que no conté, que también en los años 90 no había mucha gente desesperada por la organización y sin embargo también fuimos capaces de armar el Sindicato de Amas de Casa. Y María Rosa fue la secretaria general en López Zamora. ¿Qué significaba esto de un sindicato de las amas de casa? Reconocer esos cuidados, reconocer el trabajo silencioso con una remuneración. Ya en ese momento hablábamos de cuánto es la parte del Producto Bruto Interno que debe ser asignada al trabajo silencioso de las amas de casa o al trabajo silencioso familiar que posibilita que los niños y niñas vayan a la escuela, que, como dije antes, los compañeros de las mujeres puedan ir a trabajar sin la preocupación de toda esta parte de cuidados, sin estar pensando en tener que después limpiar, sin estar pensando en cómo y cómo esta cuestión puede ser valorada. Que ayer una de las compañeras nos preguntaba de qué forma. Yo creo que hay formas de determinar cuánto de ese Producto Bruto Interno tiene que ver con el trabajo silencioso de las compañeras. Y tiene que ver con calcular cuánto costaría o cuánto significa el valor hora del trabajo de limpieza, trabajo de planchado, del trabajo de acompañamiento de los niños y niñas, del acompañamiento en la educación. Hoy las compañeras están haciendo trabajo docente con los cuadernillos o con la manera virtual, y entonces, bueno, ¿cómo no ver, cómo no valorizar este decreto que el Senado ha advertido, apado sobre las telecomunicaciones, sobre el hecho de tener la conectividad para poder hoy, en este momento tan terrible, poder continuar con los estudios? Bueno, las decididas también han tomado de aquellas historias, porque si hay algo que nosotros recalcamos siempre es que el neoliberalismo nos quiere hacer creer que siempre empezamos de cero, y no empezamos nunca de cero, porque por suerte hay experiencia, hay historia de movimiento feminista que sin haberlo nombrado así cuando nosotras empezábamos, estábamos contribuyendo a esta tarea, estábamos hoy también siendo parte. No sé si por ahí alguna compañera tiene alguna pregunta o si necesitamos, no sé si fui más o menos correlativamente contando, quedo a disposición, agradezco de nuevo a las compañeras por haberse invitado y si quedó algo en el tintero, háganmelo saber. Gracias. Gracias, Marta, muchas gracias. Nos sintetizaste en un ratito un montón de años de historia y de lucha de un colectivo de compañeras, así que muy agradecidas. Si te parece, al final entonces retomamos las preguntas, consultas, aportes que quieran hacer. Bueno, y ahora entonces le pasamos la palabra a Natalia Zarza. Natalia nos va a compartir la experiencia del espacio de cuidados Amanecer de les Pibes, del movimiento de trabajadores excluidos.
Gracias, Natalia, por participar y bueno, te dejo la palabra. Hola, buen día. Mi nombre es Natalia Zarza, soy educadora popular, estoy en la rama sociocomunitaria del MTE. Nuestro espacio se llama Amanecer de les Pibes. Estamos en Fiorito, Lomas de Zamora. Para que se ubiquen, estamos a unas 20 cuadras de Puente La Noria. Bueno, esta historia o este espacio tiene una historia también que comienza con la crisis del 2000, fines del 2000, 2001, cuando teníamos un país empobrecido, con falta de trabajo. Los compañeros y compañeras de los barrios populares salieron a buscar su sustento, a buscar el mango, yendo a cartonear, ¿no? Yendo a cartonear, estos compañeros iban y empezaron, esa fue su forma de resistir a toda esa crisis. Los compañeros se organizaron y fueron ganando derechos laborales. Y así también nace lo que es la cooperativa Amanecer de los Cartoneros, donde los compañeros de los barrios populares y las compañeras se fueron organizando y ganando derechos laborales con todo lo que eso implica. Esta historia, el espacio que tenemos hoy, es porque muchas compañeras hace años atrás lucharon porque vieron un problema a la hora de salir a trabajar, no tenían quien cuide a sus niños y a sus niñas, ¿no? Porque muchas de las mujeres de los barrios populares tuvieron que salir a poner el cuerpo. Entonces, en ese salir a poner el cuerpo pasaba que o tenían que ir a trabajar con sus hijos o hijas, o tenían que quedarse los hermanos más grandes a cargo de los hermanitos más pequeños, o ir buscando ese familiar que le cuide, esa abuela, esa tía, esa madrina, con todo lo que eso implica, ¿no? Entonces estas compañeras que nos abrieron el camino hoy empezaron a luchar y a pensar y a pedir, como necesitamos un espacio para cuando nosotras nos vayamos a trabajar, nuestros hijos y nuestras hijas se queden en un lugar donde estén contenidos, alimentados, cuidados, y así nace Amanecer de les Pibes, que es la primera experiencia de la rama cartonera. Bueno, nuestro espacio funciona desde las 5 de la tarde hasta las 12 de la noche. Albergamos y contenemos a 200 niños y niñas desde edades muy pequeñas, desde 45 días hasta los 15 años. Así que tenemos todo un abanico ahí de edades. Nos dividimos, tenemos la parte de materno y jardín, que tiene sala de lactantes, de ambuladores, la sala de 2, 3, 4 y 5, y también tenemos el espacio de los más grandes, que es el espacio de casa de los niños, que están divididos por niveles. También trabajamos con duplas pedagógicas, o sea, hay 2 educadoras populares por cada sala o por cada nivel. Tenemos diferentes roles. También contar que vamos como mutando, vamos evolucionando en los roles, porque tenemos como educadoras, todas somos educadoras populares, pero están las compañeras también que antes salían a cartonear, y también tenemos compañeras cartoneras incluidas, y que van, ¿no?, con espacios de formación y con ganas, y la que tiene ganas también puede tomar ese rol de educadora, ¿no? Tenemos espacios de formación y ahí donde vamos mutando también, porque la fusión y la experiencia también las tienen estas compañeras, ¿no? Bueno, nuestro espacio funciona en un horario no habitual, porque la verdad que todo el mundo piensa que dicen, bueno, a las 10 todos están durmiendo, y no, no es así, no duerme nadie. Es un horario complicado porque donde uno debería estar cenando en familia o haciendo la tarea, está en un espacio, están en nuestro espacio, ¿no? Entonces tenemos que ser muy creativas a la hora de plantear actividades o de plantear proyectos o lo que se va a trabajar, porque ya
vienen de estar escolarizados y llegan a nuestro espacio. Así que, bueno, esa es nuestra experiencia. Tiene ya 11 años. Esta es la primera experiencia con la rama cartonera, pero hay otras experiencias con los polos textiles y también, bueno, somos un montón. Faltaría replicar de estos lugares muchos porque tenemos una lista de espera muy larga. Trabajamos con lista de espera y siempre es muy extensa. Y bueno, así también pensaba en lo que hablaba la compañera Carla y que decía de esto de que las mujeres somos las que nos sostenemos. Creo que todas nosotras practicamos un feminismo popular sin saber que hacemos feminismo, porque las redes que se tejen siempre son las mujeres las que, o por lo menos en nuestro espacio, la mayoría somos mujeres, por no decirlo al 100%, las que sostenemos y llevamos la tarea a cabo. Y las redes que se van tejiendo, esa compañera que sufre violencia, cómo puede contar con otra compañera y cómo nos vamos organizando, ¿no? Para acompañar a esa compañera que pasa por una situación especial. Y así con todo, también el tema de la alimentación creo que es muy, muy importante porque tenemos muchos niños y muchas niñas que quizás no están bien alimentados y como son las compañeras también que detectan eso y que crean un menú para tal porque necesita y también se capacitan, ¿no? Las compañeras que realizan el alimento como tienen esa impronta de poder pedir talleres o información o poder nutrirse y poder aprender qué cocinar, porque también a veces no tenemos quesos, no tenemos, no sé, todos los lácteos que tenemos que tener, la vitamina C, entonces las compañeras también tienen que ser muy creativas y sale de ellas esa impronta de querer aprender y de, bueno, necesitamos talleres con una nutricionista para que nos diga qué cocinar y cómo hacer mejor el alimento. Y toda esa impronta sale de ellas. Así que está genial eso. Bueno, no sé, creo que resumí todo. Gracias, Nati. Muy, muy valioso lo que contás, todo. Me parece que, bueno, es una clase realmente de feminismo popular lo que vos contás, muy desde la experiencia concreta de ustedes. Así que, bueno, gracias por haberte tomado un ratito para estar acá con nosotras y compartirlo, porque sé también cuando hablamos de todas las múltiples tareas de las que estás a cargo y están a cargo con las compañeras allá, así que muchas gracias. Si están de acuerdo, entonces ahora podemos ir abriendo los micrófonos o si quieren ir pidiendo la palabra por el chat por ahí también para hacerlo más ordenado. Y bueno, empezamos el intercambio con las consultas o aportes que quieran hacer para aprovechar también a Carla, a Natalia y a Marta que nos acompañan hoy. O bueno, bienvenido lo que quieran aportar. Ahí las compañeras de ATE agradecen a Marta por tan rica experiencia. También a Nati, emocionante construcción, dicen, maravilloso, qué labor tan importante. Bueno, todos comentarios en ese sentido. Agradecen a Carla por lo didáctica y enriquecedora de la experiencia. Bueno, y preguntaban por el autor que ha mencionado Carla, que está en el chat. También compartimos por el chat el documento de la Mesa Interministerial de Políticas de Cuidado, para quienes quieran acceder. Si alguna de las compañeras quiere tomar la palabra. ¿Puedo? Sí, Adri, bienvenida, dale. Hola a todos.
Bueno, el último testimonio, el de Nati, me llamó mucho la atención, ¿no? Porque yo estoy aprendiendo también de que los niños tienen tiempos diferentes en cuanto a los horarios que capaz que tengo yo, ¿no es cierto? Mis horarios son totalmente diferentes, de almuerzo, de cena, de merienda, y por ejemplo mi nieta está acostumbrada con sus padres a otros horarios, ¿no? Entonces mi pregunta para Nati es, estos niños que están en este centro comunitario, me llama la atención el horario, ¿qué hacen con ellos en ese horario? Si duermen, si juegan, si comen, es decir, es un horario que generalmente están con la pijama puesta para ir a la cama, entonces mi curiosidad es saber qué hacen. Bueno, te cuento, no duermen, todo el mundo piensa que duermen, no, nadie duerme, quizás el espacio de los más pequeños, pero algunos. Te cuento la experiencia de cuando arrancamos, que teníamos, bueno, imagínate que ya un horario es como 5 de la tarde, es ya un horario donde todo el mundo está volviendo a su casa o está llegando la familia de trabajar. Si trabajan, es un horario para hacer la tarea, después para cenar, para mirar algo todos juntos y estar en este espacio. El primer mes era de llanto. Teníamos como lloraban, 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 hasta que nos dimos cuenta que era porque anochecía. Entonces tenían las ventanas y ahí se daban cuenta que llegaba la noche y estaban con nosotros. Entonces ahí fue donde implementamos poner cortinas oscuras en todas las salas. Entonces ya llegaba un horario que nosotras ya sabíamos, entonces bajábamos las cortinas como para que no se den cuenta. Después, bueno, obvio que sí se daban cuenta, pero digamos, la primera estrategia y lo primero que nos pasó, que fueron las primeras semanas, era eso, ¿no? Que empezaban a llorar y después nos dimos cuenta en varias salas y en varios que lloraban todos como en un horario particular. Entonces, ¿qué pasa? Y hasta que repensar, y esto de repensar la tarea y de revisar las prácticas, bueno, era que ver anochecer causaba esa angustia. Bueno, esa fue la estrategia de los primeros tiempos, como usar cortinas oscuras y en un cierto horario se bajaban las cortinas y ahí es organizar la tarea. En la parte de jardín se trabaja con el currículo de nivel inicial, quizás en la parte de los más grandes hay como más apoyo escolar porque ellos ya están escolarizados. En nuestros barrios no abundan los jardines de infantes. Este tiempo han abierto un montón de jardines municipales, pero no abundan. Entonces el espacio de materno y jardín se puede hacer muy bien de 5 a 12. Se dividen los horarios, se dividen las tareas. Nosotras tenemos una vez al mes paramos para poder planificar la tarea de todo el mes, ¿no? Y en ese día que paramos, nos repensamos y vamos buscando estrategias. Pero después, un día las invitaría, porque todo el mundo piensa que es un caos y no, o debe ser lo que se van acostumbrando, pero están todas las tareas organizadas. De 5 a 6 es donde van llegando, porque las familias se van a trabajar a capital y nuestro espacio está en provincia. Entonces las familias tienen que traerlos hasta nuestro espacio y de ahí se van a trabajar. Van llegando de 5 a 6 de la tarde, van llegando, después tenemos el horario de la merienda, es a las 6, y después tenemos las actividades con diferentes talleres. Tenemos un montón de talleres, de artes, de títeres, de murga, bueno, gastar mucha energía, eso ayuda un montón. Pero no duermen, generalmente no duermen. A las 8:30 es la cena y después hay un espacio, sí, después de las 10 de la noche hay un espacio como de cine o un espacio más tranquilo como para ya bajar un poco la adrenalina y a partir de las 11 de la noche es donde vienen las familias a buscarlo. Y a veces sí son las 2 de la mañana y todavía estamos con los niños. ¿Por qué?
depende de cómo va el trabajo de esa familia en Capital. Si se rompió un micro, si pasó algo, si llueve y se inunda, que nos pasa un montón en nuestros barrios, es así, entonces el micro no puede llegar, y si ha pasado que son las 2 de la mañana y estamos ahí con los niños. Pero es muy importante el vínculo que uno tiene, ¿no? Ese vínculo de confianza, ese vínculo de amor, eso es lo que hace también que la tarea se pueda realizar con facilidad. Bueno, nosotras ya hace 11 años que estamos con este proyecto, entonces nos parece normal, como para nosotros es normal el horario, es normal todo, y a los que les contamos, lo primero que nos dicen siempre es, ¿duermen? Pero no, no duermen, no duermen. Gracias, Nati. Bueno, pidieron la palabra Alicia y después Julia. Bueno, ¿me escuchan? ¿Se escucha? Sí, Alicia, es para Carla la pregunta. Gracias. Es para Carla la pregunta. Es una inquietud porque a lo mejor no estoy familiarizada con estas tareas de cuidado profesionalizadas, ¿no? Digo, esto de las compañeras que se dedican a cuidar a otros por fuera de la familia. Pero me gustaría que me ampliara la redefinición identitaria. No me quedó claro y me gusta entender todo lo que escucho. Me gustaría que me ampliara un poco esto de qué significa la redefinición identitaria en el tema de cuidados, familia, Estado, mercado y espacio comunitario, ¿no? O sea, que me amplíe un poco esto. Y quiero agradecerle a Natalia, la verdad que me conmovió, tan jovencita, tan linda y tan comprometida con esta tarea, y que supongo que miles y miles de pibas, y a lo mejor pibes también, que se dedican a esta tarea tan comprometida y tan necesaria para esas compañeras y compañeros y compañeres que se dedican al cartoneo. Gracias, Nati. ¿Contesto, Janina, o hay otra intervención? No, adelante, Carla. Bueno, en relación con la inquietud que comentaba Alicia, cuando se habla de identidades, se habla precisamente digamos, de cuestiones que tienen que ver con las percepciones de las propias mujeres que trabajan y de la organización a la cual pertenecen. Es un tema como muy, muy amplio y complejo, porque precisamente son muy diversas, pero si uno tuviese que marcar algunas cuestiones que son particulares, puede decir que estas prácticas y estas concepciones acerca del cuidado no están separadas de un poco de la trayectoria y el origen de las organizaciones. Por ejemplo, si son organizaciones religiosas, de espacios confesionales, o católicos, o evangelistas, es probable que muchas de las percepciones acerca del cuidado estén marcadas con algunas cuestiones que obviamente se vinculan con lo religioso de estos espacios, ¿no? Más o menos secularizados. Cuando tienen que ver con experiencias vinculadas con los movimientos sociales y los procesos de politización que se han llevado a los distintos territorios, también tienen que estar están vinculados con estos procesos de lucha que llevaron adelante los movimientos sociales. El caso de Natalia, que comentaba, es bien interesante porque nos permite ver experiencias de 2001-2002, con el tema de las asambleas y los movimientos de desocupados, el caso que comentaba Marta, un poco antes en el tiempo, con lo que implicó la crisis del año 89, la hiperinflación, las ollas populares, los procesos en los cuales las mujeres salieron a los barrios. Inclusive nos podríamos ir en algunos casos con espacios de cuidado vinculados a los curas villeros en los procesos de los años 70 también. Entonces, cuando decimos que son experiencias de cuidado que están asociadas precisamente con estas trayectorias y estas luchas a nivel territorial.
y que también las identidades y las formas de cuidar, el caso de Natalia que traía es bien interesante, yo no lo mencioné, también está muy vinculado con la rama de producción o de servicio que esté vinculado al movimiento. Por ejemplo, lo que comentaba Natalia como educadora tiene que ver con padres que se dedican al cartoneo, al reciclado. Si analizamos otro caso que tiene que ver con una rama textil, esa forma de cuidar y esa concepción va a cambiar precisamente también por el tipo de trabajo que realizan los padres, o sea, o las madres, ¿no? Vinculado con talleres textiles. Eso es como bien interesante y uno puede ver estas cuestiones que tienen que ver con las identidades. Y eso es un nivel más de las organizaciones, pero también tiene que ver con las identidades de las mujeres, porque cuando uno analiza las trayectorias, muchas de ellas anteriormente capaz eran trabajadoras de casas particulares, otras llegaron a los movimientos porque sus mamás pertenecían y empezaron a cuidar a los chicos y después quisieron capacitarse, otras eran receptoras de programas sociales, algunas lo recordarán del viejo plan Jefes y Jefas de Hogar, que fueron a contraprestar una organización y la experiencia y el hecho de ser recibidas les permitió tener otra identidad que es distinta, puede ser la de una educadora, la de una cuidadora del barrio, que es distinta a la de mamá y que es distinta a otra trayectoria previa que haya tenido. O sea, vemos también en la historia de las mujeres una transformación identitaria. Ellas ya son distintas porque cuidan en un espacio público, son referentes de una organización, y eso es importante, ¿no? Algunas comentaban, yo no tengo el saber de los libros, porque no soy una maestra jardinera oficial, pero tengo el saber del barrio y de ser una mamá del barrio, y esto habla también de una transformación en las identidades de ellas, porque ya no están solas en la casa cuidando de sus hijos, sino que están en redes con otras mujeres, ¿no? Y se dan procesos de politización, vinculados con el trabajo con los otros, el trabajo en redes con mujeres, ser referente del barrio, que te vayan a preguntar sobre algo, ubica a las mujeres en un lugar bien distinto, ¿sí? No sé si contesté bien la pregunta, Alicia, la inquietud. Gracias, Carla. Juli, si querés tomar la palabra. Ahí va. Bueno, muchas gracias, qué bueno escucharlas, y es también bien interesante verlo en la perspectiva histórica, digo, de unos 25 años a esta parte, o 30 años a esta parte. Se me ocurrían dos cosas para compartir, y también dos preguntas, o más que preguntas son preocupaciones, tal vez como militante, como feminista. En primer lugar, pensaba mucho, escuchándote, Nati, en el estigma que pesa sobre las malas madres que salen a cartonear con sus pibes, cómo una parte de la sociedad las ve muy mal, incluso las cuestiona y hasta las juzga y las castiga, como qué hace con esos chiquitos, con el frío que hace, sin pensar un poquito más de dónde los va a dejar si necesita ir a trabajar a ese horario, y en ese trabajo en el carrito, que es duro, que es jodido, y encima de todo la van a tratar de mala madre porque del padre generalmente no se ocupan. Bueno, ese estigma, a ustedes también en el laburo del amanecer de los pibes les debe llegar, porque se ocupan justamente de ese cuidado que los chicos y las chicas precisan mientras su mamá y su papá están laburando en el cartón. Y también en lo grande que es el trabajo del cartoneo y el reciclado en la capital y en el AMBA, al punto tal que, por ejemplo, la cooperativa del Amanecer de los Cartoneros asocia a 4.000 cartoneros. Es la más grande de América, y no sé si del mundo, porque la verdad desconozco si hay cartoneros y cartoneras tan organizados en otros lugares. Y también me acordaba de algo, ¿vieron la mujer asesinada, concejala de Río de Janeiro, Marielle Franco, que tanto la hemos recordado estos años por la brutalidad de su asesinato? Bueno, ella como concejala en Río tenía un proyecto de casas que se llamaban Lechuza, que eran justamente jardines
o espacios de cuidado para primera infancia en las villas, las favelas, en horario nocturno, porque el diagnóstico de la ciudad y de la villa en particular era: las mujeres trabajan y si pueden a la noche intentan estudiar, y entonces no pueden dejar en ningún lado, si no es con alguna otra mujer de la familia, a sus niñas para el cuidado. Y había propuesto esta locura, si se quiere, de esto, del laburo que hacen en Fiorito, de cuidado en horarios nocturnos, y bueno, las críticas que le llovieron tenían que ver con que en realidad, no sé, las madres querían dejar a sus pibes ahí para salir a bailar, por ejemplo. Y bueno, y las preguntas que se me ocurren, una es: ¿cómo puede ser, o qué más hacemos, digamos, para que sea visible la necesidad de espacios de cuidado estatales y en buenas condiciones? Y en particular en Mar del Plata no hay jardines maternales en los barrios de gestión pública a donde se puede acceder. Hay una necesidad enorme de eso, y por lo que contaba Marta, por lo que contaba Nati, los espacios escasean. Y también seguramente Carla lo conoce más a nivel nacional. Y por otro lado, la otra pregunta es, con esta importancia de los trabajos de cuidado y la creciente visibilización, incluso un documento de esta semana del Ministerio de Economía da cuenta que ese trabajo representa alrededor de un 15-16% del PBI. Ese reconocimiento que de a poquito va tomando lugar, ¿ustedes piensan que va a poder ser tomado en cuenta, digamos, como un sector de la economía tal cual lo es la industria, tal cual lo es el comercio, tal cual lo es la minería? Preguntas al aire. No son al aire, son a Marta, Carla y a Nati en particular. Bueno, la que quiera, Carla, Nati o Marta. Sí, por ahí, para mí, justamente la posibilidad es porque hoy tenemos un gobierno que nos está escuchando y se está tomando este tema de cuidados, tanto desde una de las áreas productivas del Ministerio de Desarrollo Social, como desde nuestros ministerios de las mujeres gloriosos que hemos conseguido, tanto a nivel nacional como provincial. La inquietud me parece fantástica lo que decía Julia, justamente porque es organizar esto que contaba Nati, esto que contábamos, que podemos contar nosotras desde la experiencia de las compañeras, es ir desde abajo para arriba. Esa necesidad tiene que estar representada por organización popular, por las organizaciones libres del pueblo, como nos gusta llamarlos a las que venimos del peronismo. Organizar esa necesidad tiene que tener una escucha, pero para eso tengo que poder armar esas redes, como contábamos tanto Nati como nosotras, por ahí Nati más desde un sector, pero que tiene que ver con esto. Hay una necesidad. Y esa necesidad tiene que ser atendida con un derecho y con una política pública. Y este es el momento. Estamos siendo reconocidas como cuidados en muchos de los ministerios y se están llevando adelante leyes que yo hoy no conté, pero por ejemplo, las leyes de asociaciones civiles que se está ahora presentando tiene que ver con facilitar esa organización para que tenga un reconocimiento y pueda gestionar desde una cuestión más simple, ser reconocida desde una cuestión más simple y poder gestionar con una personería jurídica que le permita gestionar ante cualquier ámbito, provincial, municipal, nacional, el que fuere. Entonces, todo está concatenado y me parece que por ahí ver la posibilidad de escuchar, a veces se hace tedioso, pero hay un canal de los diputados de la Nación, hay un canal de los senadores, hay que poder inmiscuirse en esos lugares y escuchar, ya que tenemos esa oportunidad de verlos y escucharlos, y poder ir al lugar indicado. A veces las negociaciones o las gestiones fallan cuando golpeamos la puerta equivocada.
me parece que va a ser política de Estado, seguramente, no tengo dudas, porque eso es lo que estamos impulsando, siempre las mujeres. Ayer Mari dijo una frase que yo olvidé comentarla hoy y me parece que es la que cierra. Seamos capaces de pensar que nos merecemos todo, porque así debe ser. Con respecto a, bueno, está invisibilizado nuestra labor, ¿no? De cuidado, es como que no se visibiliza, ¿no? Es un ejército invisible el de las mujeres. Hoy en día, por ejemplo, somos las mujeres las que estamos en la olla, somos las mujeres las que estamos preparando el alimento tan necesario en estos momentos. Creo que sí, que hay que impulsar políticas públicas de Estado para ser reconocida y que sea reconocida nuestra labor, y, pero que también hay que escuchar, ¿no? Que también tienen que estar las voces de nuestras compañeras, ¿no? La que tenemos la experiencia, la que pasamos por el cuerpo todo el día, la que ponemos el cuerpo, el corazón. Creo que también eso es necesario, porque a veces se piensan las políticas públicas desde una mirada que quizás no incluye al sector que lo necesita, ¿no? Entonces, es, como dijo Marta, es de abajo hacia arriba. Hay que escuchar a las compañeras que tienen la experiencia, que ponen el cuerpo ahí, que ponemos el cuerpo ahí día a día y tenemos que ser escuchadas. Ya no tiene que hablar otro por nosotras. ¿Sí? Tenemos que ser nosotras las voces y estar y pedir, y porque sabemos cómo hacerlo primero, porque lo venimos haciendo hace un montón de tiempo, si vamos a la historia para atrás, lo venimos haciendo. Entonces me parece que nuestras voces tienen que ser escuchadas. Bueno, ante la inquietud de Julia, no tengo mucho más para sumar a lo que también comentaron las compañeras, y la verdad que tengo las mismas preguntas y preocupaciones que Julia en este sentido, ¿no? Por un lado, yo, a ver, si tuviese que destacar qué se avanzó, yo pienso, por ejemplo, en el espacio académico que un poco había comentado Marta. En los 70, en los 80 se hablaba de un salario de ama de casa, después se empezó a hablar del trabajo doméstico no remunerado, después del trabajo reproductivo, y hoy prácticamente hablamos bien de los trabajos de cuidado en todos los espacios. Y que el trabajo de cuidado haya entrado en la agenda pública de alguna manera, más o menos tímida, más o menos presente, para mí es algo para celebrar. Es decir, que esto haya tenido una expresión en el organigrama estatal, que tengamos carteras ministeriales que toman el tema del cuidado, que haya una mesa en la cual puedan participar distintos actores, para mí es un elemento clave en términos de la visibilidad. Coincido con la importancia de que tienen que estar sentados todos los actores acá, ¿no? Acá tiene que haber actores que son del campo de político, feminista, sindical, como comentaba Natalia, y que un poco también lo había señalado yo, el tema de que las organizaciones están presentes porque son las que vienen haciendo esta tarea desde hace largos años, son las que conocen los territorios, son las que conocen las necesidades de la familia y que saben cómo hacer este trabajo, que hay un saber muy propio del espacio comunitario, con una entidad propia que hay que darle espacio, que para una política sea efectiva no se puede construir por fuera de las creencias y de las prácticas de los actores que llevan adelante. En ese sentido, yo estoy optimista en relación con esto. Ahora, si esto va a tener la importancia, la visibilidad de otros sectores económicos, como vos recién mencionabas, el minero, uno podría mencionar el financiero, que tienen ganancias extraordinarias, lo veo difícil. Pero no solo con el tema de los cuidados que realizamos con nuestras familias y las responsabilidades en el espacio comunitario. Solo ver los espacios que generalmente se denominan servicios educativos, el trabajo de los docentes, de las docentes, qué difícil es el reconocimiento salarial, ni hablar del tema de los cuidadores del espacio de la salud, que hoy es un tema clave. Estamos preocupadísimos por el trabajo estresante que realizan
enfermeras, enfermeros, médicas, terapistas, muchas de ellas mujeres, en el marco de la pandemia, y también dificulta que socialmente se vea este lugar, que es en este estado de emergencia y de pandemia mundial, ocupa un lugar pero importantísimo. Así que en ese sentido, tal vez no soy tan optimista, por decirlo de alguna manera, pero entiendo que este nuevo gobierno ha abierto espacios de diálogo que en otros contextos hubiesen estado totalmente imposibles de pensar, ¿no? Y después una cuestión clave, que un poco lo comentaba Marta, lo mencionaba Natalia, del tema de generar políticas desde abajo hacia arriba, propuestas, pero después otro tema que no es mi campo de conocimiento, pero que es central, que es la distribución del ingreso, y que no, nada de lo que estamos hablando puede estar separado de pensar formas más equitativas de distribuir el ingreso, y donde ahí la transferencia de un sector a otro, y de los sectores que tienen ganancias extraordinarias, es central a la hora de pensar formas de cuidado, de reconocimiento y demás. Bueno, gracias compañeras, a las 3. Tienen ahora el uso de la palabra Lucía Moro y después sigue Clarisa. Bueno, buenos días. Soy Lucía Moro, de ATE Mar del Plata. Comentarles la importancia de cuando se generan programas que incluyen la formación, la capacitación, la terminación de estudios. En ATE Mar del Plata durante 7 años han egresado compañeras y compañeros, también, digamos, no solamente del gremio, sino de la sociedad, con el fin secundario, que formaba parte, digamos, el colectivo eran generalmente de un 85 a un 90% de mujeres, las cuales muchas de ellas iban con sus niñes, los más chiquititos, para poder terminar el secundario. Y estamos tratando de impulsar que sí o sí salgan los secundarios con oficios. En Mar del Plata tenemos una gran cantidad de personas mayores que no cuentan con un servicio que sea profesionalizado para su cuidado, y me parece muy importante lo que planteaba Juli con respecto a dónde dejar los niños, ¿no? Los niños se encuentran como que uno piensa, el centro de Mar del Plata, gente adulta, jubilados que vinieron a vivir a Mar del Plata cuando se jubilaron, y tenemos la periferia con barrios con muchos niños donde no tienen lugares donde dejarlos. Creo que hay que profesionalizarlo, porque cuando se profesionaliza se tiene un registro real del trabajo que se hace, porque eso es lo que tenemos como culturalmente asociado, ¿no? El profesional es el que está disponible para poder cobrar, y el otro le doy 3 centavos con 50 y que veamos cómo se arregla, y no importa si es profesional o no. En realidad todos sabemos cómo hacerlo por la experiencia que tenemos. Estaban hablando de los años 80, cumplí 60, me tengo que hacer cargo, y ya estaba con las cajas de PAM. Estamos hablando del 85, cubriendo los barrios. Yo vivía en Buenos Aires, haciendo el control del peso, proponiendo la vacunación. Hay toda una experiencia que tenemos por haber estado trabajando en la necesidad. Básicamente es eso, saber qué se necesita, tratar de generarlo, y me parece que es un buen momento donde un Estado reconoce que nos necesita para salir adelante, nos reconoce nuestra tarea, y se han generado políticas para eso. Creo que lo más importante es tratar de mantener las redes, mantener el conocimiento de lo que está haciendo el otro, la otra, el otro, y poder avanzar en los reclamos, porque
me pueden decir que no, pero si el otro yo no llego a decirle lo que necesito, yo no me puedo quejar. Yo me voy a quejar si cuando yo fui, pedí y solicité y gestioné, no conseguí nada. Creo que es la única forma, creo que este tema de juntarnos, de conversar, de conocer experiencias tan lindas, tan gratificantes con respecto a el otro, nos da muchas herramientas. Yo agradezco este espacio. Quería comentarles eso nada más. Gracias, Lucía, por tus comentarios. Ahí las compañeras dicen, realizas la tarea de cuidado muy inmensa en la ayuda a la educación de tantas personas para lograr el objetivo de recibirse. Bueno, así que gracias. Alicia Reilly comentaba, hablando del comentario anterior en relación a la importancia del personal de salud, en particular en este momento, siempre, ¿no? Pero en particular en este momento, dice no olvidar al personal de limpieza en los hospitales. Bueno, ahí están las compañeras de ATE siempre recordándonos de los múltiples trabajos que hay en las instituciones de salud. Venimos hablando de eso bastante y bueno, gracias por la tarea también que realizan con todos los sectores del trabajo, muchas veces sectores muy precarizados. Y bueno, sigue entonces ahora en el uso de la palabra Clarisa y después está Adriana. Bueno, agradecer a las compañeras mientras iban contando las experiencias y subrayando algunos conceptos. En el caso de Carla, yo pensaba un montón de cosas. En principio, comparto la buena noticia de que se reconozca y sea parte de la agenda pública el tema de los cuidados en sentido integral, amplio, no solo de niñes. Me parece que años de lucha, años de experiencias concretas, la experiencia en la calle de decir eso que llaman amor es trabajo no pago, y la experiencia que algunas yo les comentaba, por ejemplo, en la ciudad de Buenos Aires, las primeras declaradas esenciales después de las compañeras de salud fueron las compañeras trabajadoras comunitarias, porque el foco de riesgo de contagio eran los barrios más pobres y las únicas capaces de mitigar ese impacto y de gestionar la vida que se cerraba sobre la propia comunidad eran las compañeras de las organizaciones sociales. Entonces a nosotros se nos instaló una campaña que se nos instaló de hecho, si somos esenciales, esto es trabajo y tenemos que ser reconocidas. Y venimos sosteniendo esto hacia el gobierno de la ciudad. Son las compañeras de los comedores, son las compañeras que recorrieron las casas donde había adultos mayores, son las compañeras que estuvieron tomando la fiebre, son las compañeras que fueron con los kits de cosas de higiene, las que repartieron los bolsones, bueno, toda esta multiplicidad, esta gestión, decían, todo esto que se despliega cuando hablamos de cuidado y organizaciones comunitarias, lo hacen un montón de compañeras en cada uno de los barrios, y son trabajadoras, pero no están reconocidas como tales, así que me parece que esto es un tiempo nuevo en este sentido. ¿Qué me preocupa? También lo dijeron. Cuando hablamos de cuidado, también hablamos de, por ejemplo, muchas de las áreas municipales, todo lo que tiene que ver con salud, con niñez, con cuidado de adultos mayores, con adicciones, todo el mundo de yo soy trabajadora de niñez, por ejemplo. Somos los sectores más precarios y peor pagos, estamos en el Ministerio de Desarrollo Social, y entonces hay un sesgo de sector feminizado y precario que se extiende incluso en la buena noticia del reconocimiento de algo que venimos haciendo, pero seguimos haciendo nosotras las mujeres. Bueno, que es algo a pensar. En realidad vamos a seguir ancladas a los sectores más precarios, a menos que algo de esa matriz empiece a modificarse. A mí me parece una tensión en este sentido. Y también contar una experiencia que yo debatí porque me tocó estar cuando se debatía en la ciudad de Buenos Aires, vieron que hubo denuncias por la falta de vacantes en jardines maternales. En un momento esas denuncias obligaron a pagar una multa diaria a Vidal, quien era la ministra de Desarrollo Social en ese momento, y después la siguió pagando Soledad Cuña, que era la que tenía la cartera en ese momento. Entonces había que generar vacantes rápido. Y la realidad es que el gobierno de la ciudad tomó la definición política de construir mucho CPI y muy pocas escuelas de jardín inicial. Y yo me acuerdo que debatí mucho sobre esto, porque me tocó estar en el debate parlamentario, sobre ese doble estándar que se establecía. Era mucho el ahorro en dinero que suponía abrir mucho CPI y pocas escuelas iniciales. Salía mucho más barato un pibe del barrio pobre, que le tocaba ir a un CPI,
que un pibe de clase media en un barrio más acomodado de la ciudad, donde el estándar de la escuela supone otro montón de personal, de gente. Entonces a mí esto me parecía que generaba precariedad de política pública, precariedad laboral, que de hecho la genera. Ahora tenemos una ola de despidos en los CPI por parte del gobierno de la ciudad en este contexto, por ejemplo, que se está deshaciendo de gente que como no están atendiendo sala, y se puede deshacer de esa gente con mucha facilidad. No es lo mismo que echar a un trabajador del Estado o un trabajador de educación. Entonces ahí me aparece una tensión. Ahora, no puedo no reconocer que el Estado se queda siempre con mucha dificultad para pensar experiencias como las que trae Natalia. En la ciudad de Buenos Aires hubo una experiencia que se llamó Cartoneritos, que supongo intenta copiar algo de lo que cuenta Natalia, fue después del inicio de esa experiencia que ella trae, y fue muy conflictiva. Por lo que ustedes decían, hay una mirada que es muy de clase media, sobre que los niños a partir de las 10 de la noche tienen que dormir, como si esto fuera una realidad posible para todas las personas, que incluso sigue pesando y sirviendo de argumento para cerrar experiencias que ya existían en la ciudad de Buenos Aires. Ustedes saben que en los hospitales de la ciudad de Buenos Aires había salas maternales en toda la franja horaria de que las personas trabajaban, porque nacieron en ese sentido, que si las mamás están trabajando, alguien tiene que cuidar a los pibes. Entonces, por ejemplo, el Jardín del Gutiérrez estaba abierto hasta las 12 de la noche, cubriendo toda la franja horaria. Eso fue muy criticado y tendieron a cerrarse, casi no quedan esas experiencias, porque a la noche los chicos no pueden estar en el jardín. No sé a dónde van a estar, porque si no hay otro lugar, ¿quién cuida? Es como la experiencia de, bueno, en Cartoneros, en la dirección de niñez, recibíamos denuncias de niños solos, niñas solas en sus casas, y entonces en la idea esta de mala madre que decía recién una compañera, quedaban expuestas las mamás o las familias que habían abandonado o habían tenido cierta desidia con sus hijos, en realidad los habían dejado porque no tenían dónde dejarlo, y si los sacaban a la calle también eran criticadas porque andaban en invierno en la calle con sus pibes. Entonces nace este programa Cartoneritos, y fue pura conflictividad, no hubo forma de adecuar el Estado a esa realidad. Yo solo conozco una muy buena experiencia de adecuación, que es el Isauro Arancibia, de pibes en situación de calle, que ha logrado construir dentro del sistema formal, entender la población con la que laburaba y crear una política pública a la medida de esa población, en conjunto con esa población. Después cuesta mucho que el Estado se acomode, entienda nuevas realidades y que pueda adecuar oferta a nuevas realidades. Por eso las organizaciones van abriendo experiencias de política pública con mucha más capacidad que el Estado, y el Estado viene atrás. Por eso esta es una experiencia a imitar. Lo que yo me pregunto, y reitero, o sea, sin ser pesimista, aunque un poco a veces lo soy, es esta matriz de, bueno, este vector de desigualdad para las mujeres que es el cuidado, que incluso en esta buena noticia, que es que se reconozca, lo sigue siendo. Y cómo si solamente están a cargo las organizaciones sociales, los estados se ahorran dinero, o no. Bueno, se me aparece esto como pregunta, por ahí ustedes lo tienen más pensado, porque esto es un debate, pero pensaba en esas cosas, y una cosa más, que justo traía la compa algo de Brasil, y yo tuve la suerte de estar con unas compañeras del Movimiento Sin Tierra, y pensaba en el cuidado, pero también pensaba en la matriz sexista. Entonces ellas contaban que en alguna de las tomas organizaban jardines, cocinas y lavaderos, que por esos 3 espacios, que son las típicas tareas domésticas, tenían que pasar varones y mujeres, y que los hacían de manera comunitaria, porque era la manera de liberar a las compañeras que si no estaban ancladas en trabajos domésticos de cuidado, para que puedan participar de la política, de la otra parte de la política. Y me pareció, cuando la escuché dije, wow, incluso esto, lavar, cocinar y cuidar, hechos de manera comunitaria, y rotativa para varones también que fueron asumiendo esas tareas como parte de la formación política del movimiento. Me pareció alucinante. Eso, me hicieron acordar, así que lo traía. Gracias. Gracias, Clarisa. Bueno, antes de darle la palabra a Adriana, voy a leer el comentario que nos deja María Guevara, que se fue a trabajar, que está con home office. Dice, bueno, en mi caso trabajo en cultura, tenemos compañeras que hacen horario especial de 20 horas a 2 de la mañana. En ese horario no hay espacios de cuidado posible y muchas veces tampoco familiares dispuestos a cuidar.
Desde nuestra delegación sindical se ha planteado la necesidad de contar con un espacio de cuidado para que hijes de esas compañeras, incluso hay parejas de compañeros que trabajan ambos en el mismo horario. Nunca tuvimos respuesta del Estado. Lo mismo sucede con Casino, que coexiste en el mismo edificio que el Auditorium, acá en Mar del Plata, ¿no? Una de las problemáticas es el espacio adecuado para disponer una guardería y otras son los recursos. Por otro lado, el Estado paga un reintegro por guardería, pero muy burocráticamente tarda meses. No paga la totalidad de guardería y pide factura o certificado del servicio, cuando no todos llevan a una institución de cuidados por recursos o por horario. Gracias, María, por tu participación. Y bueno, no sé si Carla o alguna de las compañeras quiere hacerle algún comentario a lo que traía Clarisa. Te iba a pedir un momento, Sí. Yani, te quería pedir un momento para ver la experiencia, no la logré escuchar bien, que aclare Clary, estuvo espectacular, la experiencia de esta cuestión de los cuidados para cuando las mujeres deben participar de otras cosas que no sean los cuidados justamente. ¿De dónde es la experiencia? Yo la escuché bastante cortada, Marta, no sé si era mi audio o todas, pero le preguntaba, creo, a Clarisa por la experiencia que comentó, ¿no? ¿De dónde era? Perdón, Marta, no te pude escuchar bien. Sí, es así. ¿De dónde es la experiencia de estos cuidados para que las mujeres puedan participar de discusión política? Entiendo todo cortado, me parece que pregunta sobre lo que contaba del Movimiento Sin Tierra de Brasil, que tenían armado hacia el interior de alguna de las tomas espacios de cuidado, espacios de lavado y espacios de comedor, que son espacios que hacen a las tareas comunitarias por el que tienen que pasar compañeros y compañeras en distintos momentos y que tienen que ver con poner en común las tareas reproductivas como tarea de la organización y no como patrimonio de las mujeres. También como una forma de liberarlas para el resto de las actividades. ¿Era eso, Marta? Sí. Sí. Bien, buenísimo, gracias. Adriana, si querés, no te veo. Ah, sí, ahí estás. Sí, me quedé pensando con el testimonio de las compañeras tan rico, me quedé en los postergados de siempre, ¿no? Yo tengo la experiencia de venir a Mar del Plata desde Buenos Aires, donde hacíamos un trabajo de teatralización en las villas de las brujas para enseñarle a los niños a cepillarse los dientes. Cuando llego acá a Mar del Plata, hace ya 30 años, al tiempo nomás, me incorporo en Cristo Rey, en una iglesia cerquita de mi casa. Y allí empezamos la obra de Juanito Bosco, que hoy día es una escuela, ¿no? Que participan los nenes del barrio y sobre todo de La Tapera. En aquellos años esos nenes a los que atendíamos allí fueron creciendo, ¿no? El destino me lleva a la Escuela 22, a Estrada de Carballo, como digo siempre, y allí me reencuentro nuevamente con estas familias, con estos hijos, con estos nenes. Y hoy día en la pandemia vuelvo a verlos, ya hombres, a cargo de familias, también con muchos hijos. Entonces, algo para pensar todas, quizás, y sobre todo las compañeras que están haciendo este trabajo tan hermoso que han contado Marta, Nati, y bueno, no recuerdo el nombre de la otra joven. Yo digo, este recorrido en tantos años de estas personas, que yo he visto en muchos el progreso, la fuerza y la garra que le ponen, ¿no? Pero estos postergados, como en algún momento fui yo una postergada, ¿no? De no poder sacar la cabeza, de ser el intento, desesperado por poder llegar a tener esa dignidad que se llega cuando uno puede cubrir las necesidades de la casa. Entonces yo pienso que claro, fueron distintos gobiernos que hemos tenido desde entonces y acá se mencionó el gobierno que tenemos hoy.
Gracias al universo tenemos ministerios, gracias, gracias. Pero también es una lucha que en paralelo hago del recorrido de mi propia vida y de lo que cuentan las compañeras, de toda la inmensidad que se logró en el movimiento de mujeres de Argentina, y no solamente eso, sino en los encuentros nacionales de mujeres. Porque a estos políticos les llegan todas nuestras quejas, nuestras sugerencias, nuestros reclamos, nuestras luchas. No en vano la lucha de las calles se cierra cuando termina una marcha. No es así. Esto que pasa en los barrios, llevándolo, voy y vengo porque me parece que va todo de la mano. La lucha de tantísimas mujeres de Argentina, como de otros países del mundo y de países limítrofes, es el resultado de lo que se consigue. Porque todo esto que estamos hablando de cuidados ahora, yo lo vengo escuchando hace años, como ustedes, ¿no? Y que hoy los ministerios tomen en cuenta nuestras luchas, me parece que es maravilloso. Para mí este es un momento especial de este gobierno popular, que van a salir muchas más cosas también, ¿no? Con esto que celebramos hoy del cupo, me parece a mí que este significado que tiene el nosotras encontrarnos y revernos y contar nuestras historias y ver, no quiero dejar de ver los avances que ha habido mirando mi propia vida, ¿no? Es decir, y con compañeras que hace tantísimos años que estamos en las calles. Así que yo quería agradecer profundamente el espacio, el testimonio tan valioso de estas compañeras, tan valioso, y que la lucha continúa, ¿no? Y quería hacer esta referencia de los postergados, porque yo digo, ¿en qué momento va a cambiar esto, ¿no? Entonces me viene a la cabeza la distribución de la riqueza, me viene a la cabeza un montón de políticas que faltan todavía y que son las que tenemos que seguir reclamando. Quería comentar eso nada más. Muchas gracias, Yani, y a todas. Gracias, Adriana. No sé si alguna más, yo no tengo anotadas más en la lista, no sé si hay alguna que quiera... Yo quería hacer una aclaración, Vale. porque si bien Amanecer de les Pibes es la primera experiencia, ¿no? Desde la rama cartonera y del movimiento, pero Cartoneritos hoy en día sigue funcionando, si bien cada espacio funciona quizás no de la misma manera, nosotros estamos en provincia y Cartoneritos está en lo que es más capital federal, pero sigue funcionando. Funciona en fusión con otra organización que se llama, una fundación que se llama Convivir. Entonces las salas se fusionan con una compañera cartonera que evolucionó y que hoy tiene el rol de educadora popular, y con una maestra, por así decirlo, recibida, que pertenece a la fundación esta. Pero hoy en día Cartoneritos sigue funcionando, funciona con 130 pibes, y las educadoras populares de la economía popular son las que están llevando esa labor adelante en fusión con esta organización, pero hoy en día sigue funcionando. La logística es distinta porque se trasladan todos los niños y todas las niñas hacia Capital, no en el barrio como nosotros, pero hay una logística de micros, una logística que la llevan a cabo las compañeras nuestras, y bueno, que trasladan 130 pibes y pibas hacia Capital, pero hoy en día Cartoneritos sigue funcionando en fusión con otra organización que se llama Convivir. Hoy funciona, cuesta porque hay estructuras que hay que romper, ¿no? Como esto de si sos una educadora popular, no sos reconocida, si no tenés título, no sos reconocida, pero nuestras compañeras tienen una experiencia muy valiosa y la van llevando a cabo, y con formación y con ganas. Hoy en día muchas de esas compañeras cartoneras tomaron el rol de educadora, y muchas compañeras cartoneras hoy son referentes de niñez, porque conocen y por la experiencia y por todo. Así que quería aclarar eso. Si bien Amanecer de les Pibes es la primera experiencia de la rama cartonera, pero
Cartoneritos fue la segunda, y hoy en día sigue funcionando todavía. Por ahí puedo aclarar algo, porque yo lo que decía es que fue el inicio conflictivo, fue estatal, fue todo estatal en un momento, y no hubo manera de gestionarlo, hubo mucha conflictividad laboral y de falta de posibilidad de entender la adecuación a la nueva, esta necesidad que surgía. Entonces en un momento quedó cerrado, dejó de ser, o sea, el Estado lo sacó como programa y terminó siendo tercerizado primero con una fundación. No sabía esto que decís, Nati, que está bueno, que sí hay una articulación con los movimientos. Pensé que había quedado todo en una fundación, pero fue muy conflictivo la estatalidad de esa política pública, de esa adecuación, ese pensar un formato nuevo. Eso quería traer, porque me acordaba de cuándo fue la fundación de esa experiencia, que ya hace un montón, previo a... 2009 comenzó, claro, eso. No, 2012 comenzó Cartoneritos y en 2009 comenzó Amanecer de les Pibes. Pero sí, fue evolucionando con el tiempo y también a veces hay estructuras que cuesta, ¿no?, romper. Pero hoy nuestras compañeras cartoneras evolucionaron y tomaron el rol de educadoras populares. Y muchas de esas compañeras son las que están, de hecho hay una coordinación por parte de la fundación, pero las compañeras también hay una coordinadora por parte nuestra, por así decirlo. Entonces esa fusión es lo que hace que siga funcionando y va a ir cambiando, y sí, a veces hay estructuras que cuesta romper, pero hoy en día sigue funcionando y bueno, hay que seguir con esto, y la tarea hace que sigas haciendo y que sigas repensando, ¿no?, esta tarea. Interrumpo porque me pareció muy valioso lo de Adriana, que hablaba justamente de lo que sería la financiación, ¿no? Miren lo que nos está costando que salga esta ley de este aporte a las mayores fortunas. Imagínate si planteamos lo que yo quería, que era que toda la plata que existe producida en Argentina por el trabajo de las mujeres y hombres argentinos que está fuera del país, volviera. O sea, habría que hacer un nunca más a la fuga de capitales, habría que hacer un nunca más a esta soberbia con la que nos quieren empujar a que le defendamos la fortuna a 12.000 familias, 12.000 personas, porque ni siquiera les afecta a sus empresas. No sé, me parece que va a poder ser, pero es una batalla cultural realmente, porque si hay compañeras y compañeros de sectores medios que creen que defendiendo esas grandes fortunas están favoreciéndose, es una batalla cultural evidentemente. Que el oprimido defienda al opresor es una cosa terrible y todavía nos está sucediendo. Quiere decir que es nuestro trabajo, ese es nuestro trabajo, porque el creer que merecemos todo va a ser posible que no haya esta desigualdad enorme, injusta, perversa, entre un 1% de la población del mundo dueña del 99% de la fortuna y el 99% haciendo lo que puede con las migajas. Eso es una desigualdad que es fundamental, y siempre en esas desigualdades las que más padecemos somos las mujeres y las compañeras y compañeros de los sectores de diversidad, ¿no? Así es, Marta, totalmente. Alicia ahí nos dice: lo que se necesita es una reforma financiera y tributaria progresiva y con un límite para el dinero que se puede girar al exterior. Bueno, nos estamos acercando a las 12 ya, que era el horario pautado para ir finalizando. No sé si alguna más quiere tomar la palabra, si no les propongo a Carla, Natalia o bueno, Marta, si quieren saludar, dejar alguna reflexión final. Agradecer de nuestra parte a Julia, a Nati, a Marta, a Carla, a todas las compañeras de ATE que nos acompañan y a todos quienes se van sumando a cada uno de los encuentros. Para nosotras, desde la Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias de la Salud y Trabajo Social de la Universidad de Mar del Plata,
este es un espacio de diálogos de saberes que es muy valioso. Siempre en cada uno de los encuentros nos vamos pensando muchas cosas y muchos disparadores para seguir entramándonos y que realmente nuestro espacio de gestión sea un espacio a disposición de lo que vamos dialogando con otras compañeras de los feminismos populares comunitarios. Así que bueno, a disposición desde la Secretaría de Extensión. Agradezco también a mis compañeras de la facultad que están presentes y a todos quienes se sumaron. Como decíamos, bueno, tratamos que cada una de las instancias, a todos los saberes académicos de los actores universitarios, etcétera, puedan realmente acompañarse y ponerse en diálogo con estos saberes populares de tantas compañeras, trabajadoras de la economía popular, trabajadoras del Estado y de otros ámbitos que realmente son centrales, como se fue repitiendo acá, para poder pensar la política pública y todas las acciones que vamos emprendiendo en pos de construir una sociedad más equitativa. Así que bueno, muy agradecidas de nuestra parte y nos encontramos de nuevo el viernes que viene, que nos va a estar acompañando, como les adelantaba antes, Iris Pesarini, que es una compañera del equipo de la Dirección de Cuidados del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad de la Nación. Va a ser nuestro último encuentro, pero bueno, esperemos no la última actividad en la que nos encontremos todas nosotras. Así que, bueno, las dejo a nuestras invitadas de hoy o a las compañeras de ATE que forman parte de la organización si nos quieren dejar alguna reflexión o saludo final. De nuestra parte, muy agradecidas entonces y las saludamos hasta el viernes que viene. Gracias. Bueno, nada más que agradecer nuevamente. Felicito la iniciativa desde las actividades de extensión que realiza la universidad, que son siempre importantes, y este ciclo de diálogos, y agradecerle a las personas presentes, compañeros, compañeras, a la organización desde ATE, que sostiene ya hace tiempo estas actividades. Muy interesante tanto los comentarios, la experiencia que transmitieron Natalia y Marta, con experiencias distintas. Siempre es importante verlo desde los casos concretos situados, los saberes, que bueno, fue un poco lo que intenté transmitir. Y bueno, seguiremos en contacto y encontrándonos en otras instancias, que bueno, esperemos que estemos en otro contexto y que pueda ser de manera presencial. Les agradezco un montón, la organización excelente, un gusto haber compartido con ustedes, y viernes próximo no me lo pierdo y tampoco me voy a perder saber los que nos vamos a dar prontamente. Gracias. Estuve todo el día en la reunión. Bueno, muchas gracias por la invitación, súper agradecida, súper enriquecedor todo lo que escuché, las diferentes experiencias, las opiniones, y bueno, que sigamos adelante porque todavía nos faltan muchos derechos por conquistar. Así que muchas gracias. Gracias, compañeras, a todas. Nos vemos la próxima.